Gracias por venir a los dos. Bueno, ¿Cómo están? desde ya muchísimas gracias. Sí, desde Clorinda hicimos el lanzamiento de manera simbólica, porque ahí los que iban a continuar iban a ser los propios vecinos del lugar, cubrían esos kilómetros para que nosotros nos diera el tiempo llegar el 22, el Día Mundial del Agua, a Rosario. Entonces ya habíamos dividido los días ciudad por ciudad, y bueno, y ahí hubo una apuesta importante de los vecinos y de las organizaciones que trabajaron y facilitaron. Recorrimos el río Picomayo, ahí en la desembocadura, río Paraguay, en unos piragüones para 9 personas, y fue realmente emocionante ver a los vecinos que se plegaban a esta historia, ¿no? Por supuesto, atraídos por este mensaje, ¿no? que comenzó a hablarse, a convocar a los vecinos, a diferentes ONG, y bueno, y finalmente tuvo, digamos, fue fruto de mucho trabajo todo esto que se logró, y quizás para usted es algo que ya lo ha hecho, ¿no? Pero 22 días, ¿no? en el río, ¿cómo fue eso? Sí. ¿No? Es la primera vez que lo hace, pero no es... ahí pasaron calor, frío, lluvia, de todo, ¿no? En algún trayecto. Cuando nosotros comenzamos ahí en Isla del Cerrito había 45 grados en ese momento. Era increíble porque uno transpiraba con solamente quedarse quieto. Creo que en todo esto merece una introducción que tiene que ver cómo nace esto, ¿no? Indio. Y acá tiene que ver remar contracorriente por el agua, la vida y la soberanía. Nace desde un encuentro con otras organizaciones que me gustaría que le pueda brindar información. Sí, un encuentro, y además el contexto de la reprivatización del río Paraná, esta famosa licitación que los medios nacionales un poco venían mostrando, los dimes y diretes, pero bueno, el año pasado Cosita empezó a preocuparse y bueno, y planteó a un grupo de Mariano Martínez, creo que estaba también Tomás Ocaíno, Fran Paredes, un grupo, y bueno, empezamos a traccionar un proceso que, apoyado en las tecnologías de la comunicación, y como las redes, los Zoom, los Meet, pudimos armar una especie de red, un colectivo que en cada ciudad, desde Clorinda, como dice Cosita, en cada ciudad había organizaciones que habían generado un espacio, algunos tenían un escenario, otros simplemente era una banda musical, el pueblo cantando el himno. Lo importante es que se logró el cometido de sensibilizar, instalar, informar el impacto que este nuevo pliego, vos sabés que permitiría a la empresa que profundice la vía navegable, lo que se llama el canal troncal, a 44 pies, lo que es, bueno, yo no voy a hablar porque esta cosita, pero un impacto ambiental enorme para la flora, para la fauna, pero también para las comunidades que viven no solamente del río y en el río, sino que como nosotros vivimos a la vera del río, porque en un contexto de crisis climática, profundizar, socavar el río implicaría, fíjate que volvió a bajar. O sea que quedaría menos agua todavía, pues. Y claro, porque eso se va todo como a un canal, ¿no? Como sería un arroyo que... Un canal artificial que llevaría a 18 metros de profundidad. Hablar de 44 pies en el río Paraná significa desde el punto cero del río Paraná, desde el nivel cero se toma un promedio de alta y baja, desde el cero, desde ahí 44 pies. Y para nosotros es el fin del río Paraná, como lo conocemos, el río Paraná. Claro, sería como un hilo de agua profundo, sí, pero funciona como un sistema complejo que, junto con el sistema de humedales, permanentemente hay ahí un intercambio entre el río, los humedales, el aporte del río de mucha cantidad de sedimento al sistema de los humedales que aportan una cantidad de nutrientes para la vida del río y la vida marina. Eso se cortaría, porque al profundizarse el río, el agua solamente va a estar en su cauce principal. Con el agravante... Se secaría, digamos, dicho más. Se secaría el humedal. Claro. Dejarían de existir las áreas de laguna, que son verdaderos refugios para los peces, son la guardería de los peces en el primer estadio de vida. Entonces, cambiaría morfológicamente todo lo que es el sistema.
Claro, que uno lo ve acá justamente en el islote Curupí, quizás muchos tuvieron la posibilidad de ir, ahí uno ve eso, bueno, eso todo sería un desastre. A veces cuando crece un poco el río, creo que hay una laguna interna ahí, que bueno, se nutre de agua y todos los diferentes insectos, ranas, todo que hay, eso todo desaparece. Bueno, una demostración de esto es, por ejemplo, que el hilo es tan delgado ahí que si uno corta, se inclina hacia un lado, en este caso hacia el río. Es como desagotar una cancha de fútbol, daban una explicación, es como una cancha de fútbol que está inundada por el exceso de lluvia. Entonces, si uno hace una canaleta en el medio, el agua se va a ir por ahí, el desagüe va a ser mucho más rápido. Entonces, eso es un ejemplo de lo que puede llegar a suceder con el entorno del cauce principal del río Paraná, que es un valle aluvial único en el mundo, el sistema de humedales más extenso del planeta, junto con el río Paraguay, conforman eso. Y lo vamos a arruinar. El mundo debería tener que estar sabiendo de la gravedad de la intervención en el río Paraná, porque va a producir un cambio climático. Este sistema de humedales, este corredor que mide aproximadamente 3.000 kilómetros, el sistema río Paraná, río Paraguay, quedaría desertificado solamente para la producción. El sistema de acumulación de agua, de aporte de humedad al sistema sería terrible. Entonces veríamos cambio en los niveles de lluvia. Hoy estamos viendo, a pesar de que el pronóstico dice lluvia para esta noche, se dan tormentas aisladas, pero no hay los frentes de tormenta que venían antes y que duraban días de lluvia, que veíamos que la alta cuenca llovía tanto que el río Paraná podía permanecer crecido por 6 meses. Eso ya no va a suceder porque han modificado todo lo que es la Amazonía, el Amazonas con la quema, y ese aporte de agua del Amazonas está directamente conectado con la cuenca del Plata. Entonces ahí es uno de las intervenciones donde el hombre ha actuado y ha producido estos cambios. Por eso cambiar el humedal... Iba a decir que es un río Paraná que ya está castigado de por sí. Todo lo que hacemos nosotros, lo que se hace en Brasil, etcétera. Uno a veces dice, no sé, desde acá, bueno, lo que pasa en Brasil a nosotros pasa allá lejos. Y no, es parte del problema. Brasil tiene más de 50 represas hidroeléctricas en el río Paraná. Todos los tributarios del río Paraná tienen 3, 4 o 5 represas hidroeléctricas. Entonces, toda esa acumulación de agua la generan para poder producir energía, digamos. Todas estas represas producen energía eléctrica. Pero esa energía tiene un costo ambiental muy alto. Y ahí es donde nosotros sufrimos cuenca abajo. Nosotros hemos perdido estos niveles que contaba anteriormente, de hace 20, 30 años atrás, que el clima era totalmente distinto a lo que es hoy. Hoy el productor se conforma que llegue aunque sea una nube pasajera y le salve la cosecha. Bueno, estos temas merecen la discusión porque cambiaría la vida como la conocemos en nuestro entorno. El río Paraná, se perderían los trabajos tradicionales, como aquel que vive de la pesca, se perderían áreas de alto valor, como parques nacionales, por ejemplo, el sistema Ramsar de Jaucan y Gas estaría en riesgo, la producción de peces, como te contaba hoy, pero también estarían en riesgo las ciudades, el agua potable, el agua potable. Victoria es uno de los temas. Victoria fue una de las ciudades que tuvo hackeada, que estaban nosotros mismos en Paraná. En la gestión municipal anterior fue todo un desafío lograr que la planta pueda... que si no se extendía en ese momento, que me parece que se extendió la boca más adentro al río. Si no se hacía eso, tengo entendido que estábamos muy complicados. Es que estamos en un contexto que hay que evaluar todo. Justamente estos pliegos que se deciden en Buenos Aires, y que hay que decir que el río estuvo privatizado 30 años, que no viene de este gobierno, pero que este gobierno va por mucho más en términos de, yo te diría, como de facilitar que nuestros bienes naturales, que son nuestra cultura, nuestra identidad, sean solo vistos desde la perspectiva económica, manejado por multinacionales que a su vez operan
terminales portuarias en manos de las multinacionales y que solamente piensan en los costes de los fletes y transportes, pero no al río con toda su diversidad, su vida y su cultura. En un contexto de crisis climática, en un contexto donde no hay estudio de impacto ambiental, nadie habla, los grandes medios de Buenos Aires hablan de la licitación, se cae, las peleas entre las empresas, los dimes y diretes, pero del derecho que nosotros los entrerrianos, los formoseños, los correntinos, los chaqueños, todas las provincias que están a la vera de nuestro, y estamos hablando de una de las cuencas más importantes del mundo, pero nosotros que la vemos todos los días decimos no puede cambiar, pero está cambiando porque hay lo que se llama un impacto acumulado. Por ejemplo, si tuviesen que hacer eso, de profundizar, tendrían que remover millones de toneladas, millones de toneladas de lo que sería el sedimento, lo que es el lecho, el barro del lecho. Eso es, por estudio, lo tiene presentado en la Universidad de La Plata, investigadores con ese, está comprobado que tiene altos niveles de glifosato. Todo eso se va a remover. Estamos hablando de zonas como la zona de Gran Rosario, que es industrial, ustedes pasaron enfrente a, viste, genera un impacto. Entonces realmente, bueno, hoy se está usando, si uno se fija están pasando todo el tiempo barcazas, pero las barcazas se adaptan a la profundidad. El tema es que no tengamos que destruir nuestro gran río con todo lo que implica en términos de vida y demás, para que los barcos gigantes con 80, 90 mil toneladas ingresen 300, 400 kilómetros dentro de un continente. Eso es una barbaridad, porque no pasa en ningún lugar del mundo. Lo aprendimos caminando con la gente del Foro por la Recuperación del Río Paraná, que era una de las canoas, además de la Yaguarona, la del sur, sigo comunicando, estaba la de Salvemos al Paraná. Entonces son datos que están ya, no es una cuestión de los ambientalistas, no queremos poner palos en la rueda, no es una en contra, si lo que más decimos que necesitamos trabajo, necesitamos desarrollo, pero un desarrollo que no ponga presión en el derecho que las futuras generaciones que ni conocemos tengan el mismo derecho que tenemos nosotros a disfrutar de un río que le dé agua limpia, que tenga diversidad biológica, etcétera, etcétera. Por supuesto. Bueno, y por último, si bien acá quedó un mensaje muy importante, yo creo que se va a seguir, ¿cómo continúa ahora? Ustedes esperan, no sé, me imagino que esto llegue a los oídos de quienes pueden tomar la decisión, de alguna autoridad, del presidente para abajo, ¿no? Sí, me tomo el atrevimiento. Sí. Justo hoy veníamos hablando recién con cositas fuera de cámara. A las 7:30 de la tarde hacemos un primer encuentro virtual que va a ser, yo siento que va a ser multitudinario, porque es gente que está en todas las provincias y en otros lugares como en Bolivia, en Chile. Recordemos que la campaña incluyó América Latina y el Caribe, porque contamos con el apoyo institucional de la Red Eclesial de Justicia y Paz de la Patria Grande, que es el Papa Francisco, que vienen trabajando estos temas en América Latina. Entonces, hoy tenemos una primera reunión para celebrar lo que logramos, con Cosita por adelante, como ejemplo de un defensor del río, pero por supuesto que vamos a seguir trabajando. Quedó el objetivo de ir generando un proceso de abajo hacia arriba, lo que te diría se conoce como Comité de Cuenca, pero en realidad es un espacio de las comunidades que habitamos el territorio, y no vamos a esperar que el gobierno haga lo que tiene que hacer, porque debería haber un comité donde se discutan y todos tengamos la voz, pero en realidad las presiones económicas y una lógica que tiene hoy el mercado, y que pone a nuestros territorios muchas veces como zonas para entregar solamente minerales, producciones del campo, diversidad biológica, suelo, agua. Bueno, nosotros los entrerrianos estamos trabajando para decirle al sistema: momento, que nosotros vivimos acá, tenemos una ley que protege los ríos, como la ley antirrepresa. También tenemos un artículo en la Constitución de la provincia que habla sobre la protección de nuestros cursos de agua. Esta no es una obra de infraestructura, como se la califica una obra de infraestructura. No, es una intervención que se le hace al río, pero no es una intervención de infraestructura. Por eso que la gente comprenda de que aquí solamente se quiere beneficiar a empresarios amigos, ya sea del poder mundial o del gobierno nacional, porque han hecho toda la fuerza para que la misma empresa que tuvo la concesión vuelva a ganar. Está viciada de corrupción la entrega del río Paraná. Por eso ha habido denuncias de empresas
Ha habido denuncias, intervenciones de países. Hay países que quieren, sin lugar a duda, quedarse con nuestro río Paraná, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Bueno, el tema da para hablar mucho más, pero se nos va el tiempo, así que Luis, Horacio, gracias por la visita y seguiremos, por supuesto, hablando aquí o en otros ámbitos de este tema. Gracias. Gracias a vos, Gracias. Gonzalo.